Saludos para todos, mi nombre es Alejandro Molaya, estudiante del sexto semestre de Teología en el Instituto Universitario Adventista de Venezuela. Quiero compartir con ustedes parte de lo que fue un trabajo exegético que realicé correspondiente al curso de herramientas para el uso de idiomas bíblicos. El texto seleccionado se encuentra en el libro de Mateo, y antes de mencionarles parte de lo que es el desarrollo de este texto, quiero compartir con ustedes lo que simboliza o lo que en realidad es el libro de Mateo. Este fue escrito para los judíos, como ya muchos conocemos. Sin embargo, el autor tenía como intención específica no solamente escribirle a los judíos, sino demostrarle a estos que Jesús era el Mesías prometido de quienes habían hablado los patriarcas y los profetas, al punto que en la mayoría de sus escritos vemos referencias que él hace con la siguiente frase: esto fue para que se cumpliera todo lo escrito por los profetas. De esta manera él intenta evidenciar a los judíos que en Jesús se estaba cumpliendo todas las profecías que hablaban del Mesías venidero, de modo que ellos pudieran entender que Jesús era el Mesías que ellos tanto habían esperado. El texto seleccionado fue el capítulo 1 de Mateo, en su versículo 20, como lo verán allí en pantalla, y está el texto en griego, y algunas palabras claves que allí se mencionan, como lo es la palabra ángelos, la palabra currios, la palabra neumatos, la palabra agio. De este texto podemos extraer bastantes lecciones y aplicarlas a nuestra vida espiritual, por el hecho de que hay puntos esenciales o aplicaciones teológicas que podemos aplicar para nosotros hoy, valga la redundancia. En primer lugar, vamos a destacar la palabra ángelo, ¿sí? Es una palabra que es bastante usada en el Nuevo Testamento, ya que es una palabra en griega que comúnmente se usa para describir a un mensajero, ¿sí? Sin embargo, esta palabra seguidamente la vemos asociado con el Señor, el ángel del Señor o ángeles, es decir, que tiene un contexto más divino. También es usada para aplicarse, ¿no?, para referirse a personas donde se traduce como mensajero, pero la palabra ángelos en el español se traduce como ángeles para describir lo que es el punto de vista de la acción que realizan los agentes divinos acá en la tierra. La otra palabra es la palabra curios, o en este caso curio, termina en o, y usted se preguntará por qué esta diferencia. Es interesante porque esta palabra está en genitivo, es decir, su modo o el modo en que está escrito, el modo verbal en griego, es en genitivo, lo que quiere decir que ella depende de otra palabra. En este caso es la palabra anterior, angelos, que es ángel del Señor, ¿sí? Entonces está haciendo referencia de que el ángel no es alguien quien está solo, sino que depende de Dios, y en este caso es un mensajero de parte de Dios, como lo vemos en el versículo, que el ángel se le presentó a José para darle un mensaje de parte de Dios. Y es interesante ver todo este acontecimiento, porque cuando se habla de Señor no solamente se habla de una persona o de un título, ¿sí?, sino que esto hace referencia a alguien con autoridad, a alguien supremo. Y de hecho, al analizar esta palabra en todo lo largo de las Escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver cómo se aplica específicamente a la deidad, o en este caso a Jesús, en la mayoría de las veces Pablo, que es el que lo utiliza con frecuencia, haciendo referencia a ángel del Señor o al Señor mismo. Y es interesante porque también la otra palabra asociada a esta es la palabra neumatos, que hace referencia al Espíritu, ¿sí?, a ese aliento de vida. Es decir, que el Espíritu Santo estaba en completa operación en el nacimiento de Jesús, cuando el ángel le indicó a José que el hijo que iba a nacer de María provenía del Espíritu Santo, es decir, llevaba la misma esencia del Espíritu Santo. ¿Cómo aplicamos estos aspectos teológicos o cómo aplicamos estos puntos de vista a nuestra vida teológica? Fíjense, aquí hace mención de que Dios estaba comunicando los propósitos de su profecía al ser humano a través de los ángeles. En primer lugar, aquí vemos el ministerio de los ángeles en la vida y en la actividad humana. En todo el cumplimiento profético, Dios siempre ha utilizado el ministerio de los santos ángeles para comunicar a sus feligreses, o en este caso a su pueblo, las cosas que han de acontecer o sus propósitos para el cumplimiento de la profecía. Esto en primer lugar lo necesitamos tomar en cuenta porque los ángeles no son dados por el azar, vienen con un mensaje de parte del cielo, ¿sí?, para comunicar a los hombres esas verdades
que son esenciales para la vida del ser humano, y no solamente eso, sino para darles un mensaje en especial que aplica el cumplimiento profético. Lo que a nosotros nos da la seguridad de que, consciente de que estamos viviendo en el tiempo del fin, Dios va a utilizar sus agentes para la operación y el cumplimiento de las profecías en el tiempo del fin. En lo que respecta a la palabra neumatos, podemos ver también la intervención del Espíritu Santo, otra idea teológica, o más bien otro punto teológico que se destaca de este texto. El Espíritu Santo, como creador y agente activo en la creación, está operando en toda la vida humana, ¿sí? En toda la actividad humana. Y en este caso, en la encarnación de Cristo, el Espíritu Santo no podía dejar de actuar. Jesús es investido por el poder del Espíritu Santo, de modo que todas las obras que Jesús realizara provenieran no solamente porque Él era Dios, sino porque provenían de la fuente de autoridad completa que era Dios, en este caso operando a través de su Espíritu Santo. Y es interesante porque ángelos y currios, como lo mencioné, van asociados, son palabras asociadas. El ángel del Señor comunica sus verdades, y por medio del Espíritu Santo tenemos la garantía de que el Señor seguirá obrando en nuestra vida a través del ministerio de los ángeles para el cumplimiento de la profecía en este tiempo. Esto nos debe llenar a nosotros de seguridad, de tranquilidad, y como el mensaje que el ángel le dio a José, no temas, es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros hoy, no temas respecto a lo futuro, respecto a las circunstancias, porque Él está operando a través de sus santos ángeles y el ministerio de su Espíritu Santo para poder cumplir la profecía en este tiempo, donde nosotros formamos parte, y tener la seguridad de que Dios cumplirá su promesa, y que, como bien lo dice Elena de White en su libro El deseo de todas las gentes, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora, sino que los cumple a su tiempo. Dios les bendiga.